Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Python. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los decorators. Bien, a partir de este momento en el libro empezamos a ver unas cositas bien interesantes, bien divertidas, empezando por los decorators, que es lo que vamos a ver hoy, y luego seguidamente los closures. Están bastante relacionados. Entonces, bueno, vamos a empezar por los decorators, decorators one on one. ¿Qué es un decorator? Al final, un decorator, quiero aclarar esto, es un patrón de diseño. O sea, el decorator es un patrón de diseño. Por lo tanto, es agnóstico de los lenguajes de programación. Puede ser implementado en distintos lenguajes de programación y sirve para resolver una problemática. Bueno, básicamente, ¿qué problemática busca resolver? Busca añadirle más utilidad a una función o a una clase sin tener que modificar esta misma. ¿Ok? Básicamente ese es el problema que quiero resolver. Ahora, si vamos a un concepto mucho más específico, en los lenguajes de programación, un decorator es un objeto llamable, o sea, un callable, que recibe una función como argumento. Ahora, ¿qué significa que un objeto sea callable? Al menos en Python, significa que tiene implementado el done call. Por ejemplo, una función es un objeto callable, una clase es un objeto callable, etc. Entonces, la manera en la que nosotros implementamos decorators en Python es a través de funciones o de clases. Bien. Probablemente, que es lo que le pasa a mucha gente, digamos, un nivel medio, han trabajado mucho con decorators, los han visto, pero nunca han llegado a implementar uno. Y es normal. Entonces, vamos a ver hoy qué carajo es lo que está pasando ahí. Bien, entonces dijimos, un decorator no es más que un objeto llamable que recibe una función como parámetro. Entonces aquí tenemos esta función que se llama decorate, que recibe una función. Entonces, si se acuerdan, cuando una función puede recibir como argumentos otra función y retorna funciones, estamos en presencia de una high order function, que a su vez es un first class object. Estaría bueno que, si no te acuerdas de esto, que revises los videos pasados donde hablamos de eso. Entonces, bueno, vamos a ver decorate, ejecutamos esto, muy bien, y luego la sintaxis que ya muchos de ustedes deben conocer para definir un decorator es la arroba y el decorate. Entonces, lo que va a pasar aquí es que esto es la función que acabamos de definir aquí arriba, y este decorator va a recibir esta función target como parámetro, que es esto que dice aquí func. Entonces, ejecutamos esto. Fíjense que qué interesante que no hemos llamado a la función como tal, pero se imprimió ya el mensaje que estaba dentro del decorate, y eso es algo bien interesante que vamos a ver ahorita dentro de unos minutos. ¿Por qué ocurre eso? Ahora, si llamamos a la función como tal, bueno, ahí se ejecuta la función normalmente. Entonces, eso sería lo mismo, lo que acabamos de hacer vendría siendo lo mismo que definir la función target y llamar a la función decorate, que es una función, y pasarle target como argumento. O sea, vendría siendo lo mismo. Esto es equivalente a esto. Muy bien. Entonces, lo que normalmente se suele hacer cuando se trabajan con decorators, cuando se crean decorators, es que se crea una función que es la que va a reemplazar a la función original. Esto que estamos viendo aquí es lo que se conoce como closure. También se le llama inside function, me parece. La verdad que no tengo mucha idea ahora, pero es un closure, o sea, es una función dentro de otra función. Entonces, fíjense que deco va a ser nuestro decorator en este caso, recibe la función, pero lo que se retorna de este decorator, fíjense que aquí arriba lo que retornamos era la misma función que recibíamos, func. Aquí recibimos func, pero retornamos inner. Entonces, bueno, ¿para qué se hace eso? Vamos a ver. Fíjense que aquí target debería imprimir running target, ¿verdad? Pero si llamamos a target, vamos a ver que se imprime running inner. Se va a imprimir es lo que se retornó aquí adentro. ¿Por qué? Porque, bueno, el decorator recibió la función como parámetro y básicamente se deshizo de ella. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué se hace esto así? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero es útil reemplazar a la función que se está llegando por otra para tú poder hacer algunas manipulaciones con la función decorada. Básicamente es eso.
Ahora, si chequeamos el objeto como tal, target, vemos que dice la función es deco, que es el decorator, y inner, que es la que retornamos. Pero fíjense que target se pierde para siempre. Para que no se pierda esto, se utiliza un método que se llama wraps de functus, que eso seguramente lo vamos a ver. Ok. Bien. Ahora, aquí viene algo sumamente interesante. Que tengo que admitir que antes de leer esta parte del libro, no tenía muy claro. Bien. Vamos a ver este decorator. Este decorator va a... Bueno, recibe la función como parámetro, imprime una cosita ahí y básicamente lo que va a hacer es insertar las funciones que le pasen, que lleguen aquí en una lista que está aquí arriba. Y luego retorna la función. No va a hacer nada, no la reemplaza, no la ejecuta, simplemente la registra en este lista. Entonces ejecutamos esto y vamos a ver. Fíjense que aquí definimos F1, F2, F3 y main, que va a llamar estos dos prints, y luego va a llamar en orden a la F1, F2 y F3. ¿Ok? Y luego aquí nosotros llamamos a main, que es la función principal. Fíjense que F1 y F2 tienen el decorator register, o sea, ellas van a ser registradas aquí. Pero F3 no. Entonces vamos a ver. Sería bueno que pauses este video y si ya manejas más o menos esto, pienses en cuál va a ser el output de esta función. Bien. Lo que uno pensaría normalmente es que se debería imprimir running main primero, luego el registro y luego en orden, ¿no? F1, F2, F3. Lo que termina pasando es que se imprime running register, esta, y dice F1, add esta dirección de memoria, y luego dice running register function F2 en esta dirección de memoria. Se vuelve a imprimir esto otra vez. Y luego es que se imprime register running main, luego se imprime el registro y luego se imprimen las funciones en orden. Y fíjense que en este momento donde se imprime el registro, ya el registro cuenta con las dos funciones. Y es muy interesante esto porque en este punto, o sea, en esta línea, no hemos ni siquiera llamado a las funciones. Entonces, aquí es donde el autor hace referencia a que en Python, digamos, tenemos como dos tiempos distintos de ejecución. O esto es lo que dicen los pythonistas. Tenemos el tiempo de import y tenemos el tiempo de runtime. Y son dos tiempos distintos. Si se fijan, los decorators son ejecutados en tiempo de importación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando este módulo o este pequeñito script que nosotros estamos ejecutando es importado, es donde sea en el archivo principal que se va a ejecutar, en donde sea que sea colocado este archivo, los decorators van a ser ejecutados. Y luego en runtime, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando realmente llamemos a la función, tiempo de runtime, es que se va a ejecutar, bueno, la función como tal. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Que, por ejemplo, antes de ni siquiera invocar a las funciones, nosotros ya podemos tener un registro, en este caso, de las funciones que están decoradas. Y esto es bien útil. Y bueno, eso lo vamos a ver después. Seguramente se te ocurren algunas ideas ahora, pero es bastante interesante. Ahora, bueno, este ejemplo es un ejemplo en una parte del libro donde hablaban de algunos patrones de diseño. Y bueno, básicamente lo que él hace aquí es utilizar un decorator para solventar ese problema. Básicamente son unas órdenes de compra, una persona que compra, y esas órdenes tienen productos, ¿verdad? Que son estos line items. Entonces también existen unas cosas que se llaman promociones, ¿verdad? Y esas promociones van a depender, por ejemplo, esta depende de si el customer, o sea, la persona, tiene un fidelity de más de 1000. Esta, por ejemplo, chequea los ítems que están en el carrito de compra. Si es mayor de 20, aplica un descuento. O sea, van a tomar en cuenta distintas cosas. Entonces,
lo que él hace es más o menos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Él crea un decorator que se llama promotion, que básicamente va a agarrar todas las promociones que están en forma de funciones y las va a registrar en una lista que se llama promos. Y eso lo que permite es que, por ejemplo, a la hora de seleccionar la mejor promoción, yo simplemente puedo llamar a promo. Yo simplemente puedo iterar sobre las promociones que se registraron y pasarle a esa promoción la orden, y así obtengo la mejor, o sea, la promoción, la mejor promoción, vamos a decirlo así, que le aplica a esa orden. Bueno, básicamente es eso. Está bastante chulo. O sea, es más chulo ver lo que él hizo primero y después ver cómo lo transformó a esto que es la solución con Decorators, y ver que es más limpia. Pero bueno, deberían ustedes también estar leyendo el libro. Entonces, bueno, no ejecutamos esto. Ojalá no falle. Y bueno, aquí ejecutamos la orden. Fíjense que hay customers, line items, order, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo último que vamos a ver en este video es algo que está muy pegado a lo que es el closure, más pegado que el decorator, pero el contenido del closure está bastante amplio, y bueno, quise hablar de esto aquí, y luego cuando venga el contenido del closure, pues ustedes ya tienen este concepto fresco. Y si de repente empiezan a ver lo del closure y se les va, o sea, no lo entienden, pues bueno, revisan esto otra vez. Un momentico. Aquí vamos a hablar del scope. El scope es un concepto bastante popular en el mundo del frontend, en JavaScript. Precisamente porque creo que lo que lo hizo popular es que en su momento había muchos problemas con el scope. De hecho, JavaScript, la manera en que tú definías variables con var, y luego llegó una gente y dijo, mira, me cansé de var porque esto es un desastre con los temas del scope. Vamos a crear una cosa que se llama LED, vamos a crear una cosa que se llama cons, mucho más segura, o así, scope safe. Entonces, pero en Python realmente, o en el lenguaje de backend, como que no se habla mucho de lo que es el scope, pero es bien importante. Vamos a hablar ahorita del scope de las variables dentro de las funciones. Si se fijan, por ejemplo, tenemos esta función f1 que recibe como parámetro a, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una distinción aquí entre las variables, que son de dos tipos: variables locales y variables globales. ¿Ok? Creo que está bastante claro ese concepto de cuál es una variable global. Y una variable global está fuera del scope, o mejor dicho, su scope es más arriba del contexto donde estás en ese momento. Y una variable local, pues está atada al scope, o sea, el contexto en el que estás en ese momento. Medio enredado de explicar, pero bueno. Bien, tenemos esta función, recibe como parámetro a. Fíjense que imprime a y luego imprime algo que se llama b. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, pues cuando dice b no está definido. Normal, ¿no? Ahora, si nosotros bajamos por acá y por ejemplo nosotros definimos b igual a 6 y luego llamamos a la función, esto sí funciona. ¿Por qué? Porque b es una variable global. Fíjense que su scope es más arriba del de la función. Entonces, digamos, se ejecuta aquí arriba antes y él sabe quién es b. Ahora, algo que es bien interesante es que si se fijan aquí, estamos haciendo lo mismo. B igual a 6, ¿verdad? Definimos otra función, f2, le pasamos a, definimos b. Pero la pequeña diferencia es que asignamos b aquí, en esta línea. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando ejecutemos esto? Sorpresa. Local variable b reference before assign. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si se fijan, b es una variable global, está aquí arriba. Pero de repente el error está diciendo local variable b, no, o sea, no la estás tratando de referenciar antes de ni siquiera crearla, instanciarla, definirla. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bien interesante. Esto que parece un bug, realmente, es una decisión de la implementación del lenguaje. ¿Qué pasa? B, en este caso, podría ser una variable global fácilmente, ¿no? De hecho, es una variable global, está arriba.
Pero el intérprete de Python, cuando observa que dentro de esa función, o sea, en ese scope donde estamos nosotros en ese momento, hay una asignación de esa variable, él dice, yo voy a tomar esta variable como si fuese una variable local. ¿Por qué? Porque tú la estás asignando ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en JavaScript, el problema que había era que si B, tú definías, o sea, al principio en JavaScript, cuando todo era mucho más desorganizado, tú definías una variable arriba. O sea, los scripts podían tener miles y miles y miles de líneas. Tú definías una variable arriba, por ejemplo, let, qué sé yo, let is log. Sí, algo así, está logueado el usuario, ¿verdad? Entonces, es una variable de seguridad. Y resulta que en alguna función por allá abajo, en la línea 10.000, tú estabas modificando algo así, bla, 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 y utilizabas el mismo nombre de la variable, isLog, y le asignabas otra cosa y se te olvidaba redefinirlo. O sea, se te olvidaba decir let, isLog, etc. Y tú lo que hacías era hacer esto. Simplemente cambiar el valor de una vez. Lo que pasaba ahí es que venían, por ejemplo, se modificaba el valor de la variable global. Y en ese caso, por ejemplo, le daba acceso a un usuario a la aplicación. O sea, isLog pasaba a ser true, por ejemplo. O sea, era un cambio no intencionado. Lo que llaman side effects. Eso pasaba porque JavaScript, aún sabiendo que la variable no estaba definida ahí, decía, bueno, si no está definida aquí, yo asumo que eso es global. En algún lado estará. Y la buscaban los globals, las variables globales. En este caso, Python dice, no voy a buscar esto en un global porque este cambio podría cambiar otra cosa que no es intencionada. Entonces yo voy a asumir que tú definiste esa variable aquí adentro y que por lo tanto esa es la variable que está. Entonces cuando obviamente él trata de hacer esto, ¿dónde está B? No está en ningún lado. O al menos no está antes de esto. Entonces, muy interesante eso. Ahora, si tú quieres decir, epa, esta B es la variable global, o sea, yo asumo que es la variable global, pues existe un keyword que se llama global, como en muchos lenguajes de programación. Y esto sí funciona. Esto sí va a funcionar. Entonces, bueno, muy interesante y a tomar en cuenta. ¿Por qué es útil saber esto? Porque, bueno, en los closures vamos a ver que es bastante interesante el tema de los scopes, dónde están las variables. Vienen unos conceptos que se llaman variables libres, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, como último detalle, quería mostrarles aquí esto que el libro mostraba. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos en Python al final es transformado en bytecode, ¿verdad? El bytecode es digamos, lo que realmente entiende el intérprete de Python. Entonces, fíjense que aquí para la función F1, que la función F1, si la buscamos, es esta, donde se imprime A y B. Bien, fíjense que aquí, cuando viene a lo de B, dice load global. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ninguna asignación. Esto es realmente lo importante que quiero que vean. Y luego aquí en esta, que es F2, que es donde nosotros realmente hacemos print de B y luego asignamos, él hace... perdón. Bueno, tengo que volver a ejecutar esta porque si se fijan, nosotros modificamos un poquito eso. O sea, volvimos a renombrarle F2 aquí abajo. Ahora sí, ejecutamos esto otra vez. Fíjense que aquí, en la parte donde carga B, este load fast es local. O sea, está tratando de cargarla local. Entonces fíjense que aquí está tratando de cargar esta variable B local, pese a que B es una variable global. Por eso falla y dice local variable B reference. Entonces, bueno, muy interesante eso. Bueno, creo que hasta aquí tenemos el video de hoy. Como ya mencioné repetidas veces, el próximo video vamos a hablar de el scope. Vamos a hablar de los closures. También quería decirles que este 31 de marzo voy a estar dando una charla en un meetup de Python Chile, de esa comunidad, sobre FuncTools. Entonces estaría bastante chulo que se pasen por ahí. Ahorita mismo creo que no tengo los enlaces, voy a tratar de dejarlo en la descripción, pero si no buscan Python Chile Meetups, bueno, los espero por allá si les interesa eso. Entonces nos vemos en un próximo video. Bye.